Pues estamos allí en Marcos capítulo 7 hasta el capítulo 8 versículos 13. Y cuando yo estudié en el Instituto Bíblico hace algunos años, yo tenía un compañero, y en realidad era un amigo, que él era muy inteligente. Él ha sido de las pocas personas que yo he conocido que tienen una capacidad mental muy, muy grande. Él tenía la capacidad de aprender y memorizar las cosas con tan solamente verlas o escucharlas en una sola ocasión. Él nunca estudiaba para los exámenes y siempre le iba muy bien. Sin embargo, su conocimiento de la Biblia era solamente eso, conocimiento. Años más tarde, mi amigo comenzó a dudar de Dios. Tristemente, él se volvió ateo. Él demandaba de Dios una señal para que él pudiera creer en el Dios de la Biblia. Porque según él, el Dios de la Biblia no puede ser real si hay tantas injusticias en el mundo. Mi amigo creció en un hogar cristiano. Él siempre estuvo expuesto a las enseñanzas de la Biblia. Pero para él eso no era suficiente. Supuestamente él quería más pruebas y, como dice aquí versículos 12 y 13, señales divinas para creer. Sin embargo, eso realmente era una excusa para no someterse al verdadero y único Dios. Muchas personas, o me atrevería a decir todas, en algún momento de sus vidas, llegan a tener ciertas dudas sobre Dios. Algunas veces nos podríamos preguntar, ¿será Dios real? ¿El Dios de la Biblia es el verdadero? ¿Por qué Dios permite la maldad? Y en sí mismo, estas preguntas no son malas. No es malo tener este tipo de dudas o de preguntas. Incluso algunas personas de la Biblia en algún momento de sus vidas pensaron estas mismas preguntas. Lo malo es estar cerrado, cegado ante toda la evidencia bíblica. Y en este pasaje vemos precisamente que los fariseos estaban cegados espiritualmente. Y hoy no vamos a empezar con el primer versículo que hemos leído. Vamos a empezar con los últimos versículos. Capítulo 8, versículos 11 al 13. Entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para ponerle a prueba. Suspirando profundamente en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? En verdad os digo que no se le dará señal a esta generación. Y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado. Aquí vemos que los fariseos demandaban una señal, demandaban pruebas para comprobar que en efecto Jesús fuera el Mesías. Y este versículo 11 dice que discutían con Jesús buscando de él una prueba. Y en realidad estas palabras en el lenguaje original quiere decir que los fariseos debatían con preguntas a Jesús. Ellos insistentemente preguntaron a Jesús sobre sus pruebas para comprobar su deidad y que él fuera el Mesías. Pero notemos que la respuesta de Jesús fue muy clara y muy sencilla. No se le dará señal a esta generación. Ahora, ¿por qué Jesús le responde de esta manera? Pudiera ser muy fácil que Jesús demostrara ante estas personas su poder. Pero Jesús no quiere dar más pruebas porque Él ya ha dado las suficientes
pruebas. Y es lo que vemos en los relatos anteriores. Vemos cómo Jesús sana a un sordomudo y vemos cómo Él multiplica los alimentos. Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, ordena lógicamente esta sección. En el primer y segundo relato, Marcos da las pruebas de Jesús, de su poder, de su autoridad, para que tú no tengas dudas, para que tú puedas creer en Él. Pero para algunos esas pruebas no son suficientes. Para los fariseos esas pruebas no eran suficientes. Ellos querían más. En estos dos primeros relatos vemos que Jesús está en una región en particular. Notemos versículo 31, capítulo 7. Volviendo a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Así que, versículo 31 hasta el capítulo 8, versículo 10, Jesús está en Decápolis. Pero nota que cuando los fariseos le preguntan a Jesús, Jesús no está en Decápolis. Versículo 10. Subiendo enseguida la barca con sus discípulos, fue a la región de Dalmanuta. Decápolis está hacia el este. Y Jesús del este va hacia el oeste, al otro lado del mar de Galilea. De manera que las primeras dos pruebas que encontramos en este relato no son pruebas personales de los fariseos, son pruebas externas, pruebas que no eran de alrededor de ellos. Los fariseos querían pruebas personales, no querían pruebas externas a ellos. Y a pesar de la evidencia externa, los fariseos demandaban pruebas. Recuerda que la gente ya buscaba a Jesús incluso fuera de Israel. Así que era notorio el poder y la autoridad de Jesús. Los fariseos no necesitaban más pruebas. Los fariseos necesitaban cambiar su corazón. Los fariseos preguntaban y pedían por señales porque Jesús no encajaba con sus creencias. De la misma manera, la gente pide señales divinas porque Dios no encaja con sus percepciones humanas limitadas. En el caso de mi amigo, él pedía pruebas divinas porque su percepción humana era limitada. El pecado nos ciega. El pecado ciega a las personas al grado de no querer creer toda la evidencia sobre Jesús. Así que encontramos aquí un problema. Un corazón cegado no podrá ver las pruebas reales de Jesús, porque hay pruebas reales, hay pruebas sustanciales de Jesús. Pero si tu corazón está cegado, tú no podrás ver dichas pruebas. Tú querrás ver más y más, pero Dios ya ha probado su poder y su autoridad. En el pasaje de hoy es lo que vemos. Jesús revela su poder y su autoridad. Esas pruebas son claras, son contundentes y son indubitables. Por eso este sermón lo he titulado Las pruebas indubitables de Jesús, porque Jesús ha dado pruebas. Nuestra respuesta ante las pruebas de Jesús debe ser creer en Él sin dudar. Por esto, hoy en este sermón veremos dos pruebas
por las cuales tú debes creer en Él sin dudar. ¿Por qué debes creer en Jesús sin dudar? Nota los versículos 31 al 37. Mateo 7, 31 al 37. Volviendo a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Y le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva. Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Efatá, esto es, ábrete. Y al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua, y hablaba con claridad. Y Jesús les ordenó que a nadie se lo dijeran. Pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. Y se asombraron en gran manera, diciendo: todo lo ha hecho bien. Aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Vemos que Jesús, después de pasar por Tiro y por Sidón, una zona del norte de Israel, que es fuera de Israel, se dirigió a Decápolis, una zona colindante al mar de Galilea. Incluso Mateo relata que en esa zona de Decápolis muchos cojos, lisiados, ciegos y otros enfermos fueron sanados por Jesús. De manera que este no es el único milagro que Jesús hizo en Decápolis. Y de todos los demás evangelistas, es decir, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Marcos es el único que relata este acontecimiento. Por esto, para Marcos es sumamente importante en la estructura de su libro. Y en estos versículos bíblicos podemos ver que algunas personas le trajeron a Jesús a un sordomudo. No sabemos quiénes eran estas personas. Pudo haber sido familia, pudo haber sido amigos. Pero lo que sí sabemos es que dichas personas le rogaron a Jesús que pusiera la mano sobre el sordomudo y que así él fuera sanado. Pero nota cómo Marcos hace hincapié en que estas personas le rogaron. Versículo 32. Le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad y le rogaron. Pero nota la exactitud de las palabras. Le rogaron que pusiera la mano sobre él. No simplemente le pidieron sánalo, sino cómo debía hacerlo. Jesús escucha esta petición, lleva aparte al sordomudo y lo sana de una forma muy peculiar. De una forma muy peculiar. Jesús mete sus manos en los oídos de este sordomudo, escupe saliva y con su dedo toca la lengua del sordomudo. Para Marcos era sumamente importante narrar todo este procedimiento. ¿Por qué Marcos describió este procedimiento? ¿Acaso Marcos está describiendo la fórmula mágica para sanar? Porque vamos a ver la próxima semana que Jesús vuelve a sanar de la misma manera. Pero la próxima semana veremos que la persona no fue sanada inmediatamente. Así que Marcos no está dando una fórmula mágica. Marcos describe el procedimiento para mostrarte el contraste. Los hombres le rogaron a Jesús que sanara a dicho hombre de cierta manera, pero Jesús hizo totalmente lo opuesto. Esto es una prueba, es una señal de la soberanía de Jesús. Jesús tiene poder para sanar,
Pero Él no es un mago de una lámpara que con frotarla sale este mago y le pides todo lo que tú quieras. Jesús no es un mago de una lámpara. Jesús sí ayuda a sus criaturas, a los hombres, a las personas. Jesús sanó a este hombre, pero Jesús actuó soberanamente. Jesús tiene poder y autoridad para sanar a su manera, a la manera divina, no a la manera de los hombres. Así que nota que en este relato se está enfocando el autor en el carácter y en la obra de Jesús. Jesús obra según su carácter. Marcos en este relato nos está demostrando una perspectiva más amplia sobre la soberanía de Jesús. Si recuerdas el sermón de la semana pasada, vimos que la mujer sirofenicia le pidió a Jesús que fuera sanada. Jesús soberanamente con esta mujer decide cuándo sanarla. En el párrafo anterior, Jesús soberanamente decide cuándo sanar. Y en este párrafo, Jesús soberanamente decide cómo sanar. Así que el enfoque en estos versículos es la soberanía de Jesús para sanar. Jesús obra según su carácter. También este relato expone la autoridad de Jesús. Jesús ordenó a los hombres que trajeron al sordomudo que no dijeran nada al respecto. Y nosotros podemos hacer muchas conjeturas. ¿Por qué Jesús no lo permitió? Y realmente no hay una respuesta textual clara. Pudo ser por múltiples razones. Pero lo importante aquí es que Jesús tiene autoridad. Lo importante aquí es que Jesús es soberano, actúa según su voluntad y que Jesús tiene autoridad. Él ordena a otros cómo deben actuar. Y nota que este relato termina con la respuesta de las personas al ver el poder de Jesús. El versículo 31 y 32 nos mencionan que ellos proclamaban este milagro y decían, asombrados, todo lo ha hecho bien. Jesús sanó a muchas personas en esta región, pero solamente Marcos relata esta historia porque quiere que nosotros observemos las pruebas del poder y de la autoridad del Señor. Así que de este primer relato aprendemos que debemos creer en Jesús sin dudar, porque Él sana soberanamente. Jesús actúa según su carácter. Y este principio es totalmente contrario al pensamiento de muchas falsas iglesias. Pseudo creyentes creen que Dios no va a permitir que sus hijos estén enfermos. Algunas personas dicen, Dios no quiere que sus hijos estén enfermos. Y esto parece una doctrina inocente, parece una verdad correcta, pero es mentira. Por supuesto que Dios se entristece al ver cómo sufrimos las consecuencias del pecado original. Una de las consecuencias del pecado original son las enfermedades. Y es por esto que el Padre envió al Hijo a la tierra. El Hijo, Jesús, vino para restaurar los efectos del pecado en nuestras vidas. Y esos efectos incluyen las enfermedades.
Jesús ha venido a restaurarnos. Sin embargo, Dios restaurará plenamente a sus hijos y los librará de los efectos del pecado en el futuro. Nota que he dicho que Dios restaurará plenamente. Esto es algo futuro y es algo que será completo. Cuando Cristo restaure nuestro cuerpo ya no tendrá lucha contra las enfermedades, ya no habrá dolor, ya no habrá llanto. Sin embargo, por ahora tendremos que lidiar con los efectos del pecado, como lo son las enfermedades. Debemos depender absolutamente de la soberanía de Dios. Y depender de la soberanía de Dios resulta difícil cuando hay enfermedad. Mas no es imposible depender de la soberanía de Dios. Hay unos misioneros de Estados Unidos que llegaron a México hace unos 60 años aproximadamente. Este misionero se llama Daniel Jones. Él fundó la iglesia de mis padres hace unos 35 años. Y él, a la edad de unos 60 años aproximadamente, junto con su mujer, salieron de México y se mudaron a los Estados Unidos para comenzar una nueva iglesia hispanoparlante. Y algunos se preguntaban, pero Daniel, tú ya tienes 60 años, tienes una trayectoria muy larga en México. ¿Por qué te vas a tu país a empezar otra vez de cero? Pero él sabía que Dios lo estaba llevando de vuelta a su país. Esta familia ha sido de mucha bendición para muchas personas en México. Puedo decir que Daniel Jones es un ejemplo a seguir. Es un misionero que ha servido fielmente a Dios. Lleva alrededor de 50 años en el ministerio. Y hasta ahora se escucha como una historia ejemplar, como una historia que toda persona quiere tener en su vida. Pero sabes, esta familia ha pasado por muchas situaciones difíciles, sobre todo por muchas enfermedades. La mujer de Daniel, que se llama Michelle, ella está muy enferma. Y cuando digo muy enferma, es muy enferma. Y a pesar de que tiene muchas enfermedades, hay algo aún que sobresale. Ella tiene ataques epilépticos. También Daniel ha tenido muchas complicaciones de salud en los últimos años. Y en estos casos, cualquier persona podría preguntarse, Señor, ¿por qué permites que tus siervos estén enfermos? Al menos en algún momento yo llegué a preguntármelo. En algún momento yo me preguntaba, Señor, ¿pero por qué permites esto de ciertas personas? Sánalos. Pero la respuesta de Dios es clara. Dios dice, yo soy soberano. Yo actúo según mi voluntad. En el 2022, Daniela y yo estuvimos en casa de los Jones. Y a pesar de que ellos estaban muy enfermos, pudimos ver cómo ellos amaban la obra de Dios. Pudimos ver cómo se entregaban a su iglesia y a su vez su iglesia los amaba. Pero lo que más recuerdo es que Michelle, con mucho cariño, anima a las personas a servir a Dios, a seguir a Dios a pesar de las circunstancias. Ellos sirven a Dios a pesar de las circunstancias porque confían plenamente en el carácter y en la obra de Dios.
Y aunque Dios no los ha sanado de sus enfermedades, ellos no dudan del poder de Dios. Ellos creen en el carácter soberano y dependen de ello. Y esto es solamente un ejemplo. Quizás tú puedes recordar a un ser querido que también ha pasado por un momento muy difícil en su vida. Quizás en algún momento tú has rogado por alguna persona a la que tú quieres o a la que tú estimas, pero quizás el Señor hasta este momento no la ha sanado. Así que en estos versículos vemos la soberanía de Jesús para sanar. Dios sigue siendo soberano y Él sana según el beneplácito de su voluntad. Si tú tienes necesidades físicas o algún familiar tiene alguna necesidad, acude a Dios. No tengas dudas del poder de Dios. Llevas tus cargas a Él en oración. Confía en su voluntad soberana. Y cuando lleves tus cargas a Dios, ora correctamente a Dios. No ores exigiendo, tal como lo hicieron estos hombres. Le rogaron al Señor que ponga su mano para que este hombre fuera sanado. No. Ora buscando la voluntad de Dios, no tu voluntad. Y si Dios soberanamente no te sana o no sana a tu ser querido, no dudes de Él. Tienes muchas otras pruebas del poder de Dios. Dios en su soberanía ha sanado a muchas otras personas que tú conoces. Los fariseos pedían pruebas personales para comprobar que Jesús es poderoso, para demostrar que Jesús tiene autoridad. Pero para los fariseos no era suficiente las pruebas de Jesús con lo que Él había hecho con otras personas. Ellos querían experimentar para creer. Pero Jesús no les dio más pruebas. Dios no trabaja así. Dios quiere que tú creas sin dudar. Este tipo de fe es una fe plena. Dios quiere que tengas confianza plena en Él. Dios ha dado muchas pruebas de su poder para que tú creas sin dudar. Tan solo tienes que mirar lo que Dios ha hecho en otras personas. Incluso en nuestra propia iglesia tenemos pruebas de lo que Dios ha hecho en otras personas. Cree en el carácter y en la obra de Jesús sin dudar. En estos primeros versículos se resalta el carácter soberano de Jesús para sanar. Ahora veamos qué carácter y qué obra nos demuestran los versículos 1 al 10. En aquellos días, cuando de nuevo había una gran multitud que no tenía qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿Dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo, y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pececillos, y después de bendecirlos,
mandó que éstos también los sirvieran. Todos comieron y se saciaron, y recogieron de lo que sobró los pedazos 7 canastas. Los que comieron eran unos 4,000 hombres, y los despidió, y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, fue a la región de Dalmanuta. Y aquí en este relato volvemos a ver que Jesús actúa según su carácter. Todas las obras, es decir, todas las acciones de Jesús son impulsadas por su carácter. En este relato es notorio el carácter compasivo de Jesús. Durante 3 días una multitud había seguido a Jesús. Es seguro que en este tiempo las personas escucharon enseñanzas de Jesús. Seguramente las personas vieron cómo Jesús sanaba a muchos otros. De forma que las personas que seguían a Jesús estaban asombrados de Él, querían conocerlo, querían saber más de Él. Y es importante notar aquí que aún y cuando estas personas seguían a Jesús, seguían teniendo necesidades físicas, como hambre. Seguir a Jesús no te quita tus necesidades físicas, al menos no por ahora. Jesús entiende esto y es compasivo ante la necesidad humana. Jesús proveyó alimento de una manera milagrosa. Él multiplicó los panes y los peces. Y recuerda que no era la primera vez que Él hacía esto. Pero a pesar de no ser la primera vez, los discípulos dudaron de que Jesús podía volver a hacerlo. Nota que en el versículo 4, los discípulos le dicen a Jesús: ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan? Aquí en estos versículos hay algo muy importante. Nota que ellos dicen: ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan? Esta pregunta nos dice mucho de la forma de pensar de los discípulos. Ese alguien estaba justo frente a ellos. Era Jesús mismo. Este relato de la alimentación de los 4,000 es casi idéntico al relato de la alimentación de los 5,000. No obstante, aunque sea relatado casi exactamente igual, y aunque haya pasado casi exactamente lo mismo, los discípulos en esta segunda ocasión no debían actuar de la misma manera. En la primera ocasión volvieron a dudar de Jesús y en la segunda nuevamente dudan de Jesús. Pero para ellos no debía haber ninguna duda del poder de Jesús. Ya habían visto en múltiples ocasiones las pruebas palpables del Mesías. Y probablemente para ellos se volvió algo común ver tantos milagros. Probablemente por esto ellos no se maravillaban de lo que estaba aconteciendo aquí. Pero ver las pruebas del poder de Jesús debe impulsarnos a creer genuinamente en Él. También nota cómo Jesús usó algo común. Él usó los panes y los peces para hacer algo extraordinario. De lo común, Jesús hizo algo extraordinario. Jesús aquí no hizo caer pan del cielo. Jesús aquí no hizo llover
peces del cielo. No. Jesús usó lo que la gente tenía. Y esto provocaría que la gente se sorprendiera más, porque Jesús está usando algo que les pertenece. Así que este milagro fue algo cercano, es algo íntimo. Jesús proveyó de alimento a sus seguidores y los sació. De manera que el principio aquí es muy claro. Cree en Jesús sin dudar, porque Él sacia compasivamente. Si tú sigues a Jesús, tú seguirás teniendo necesidades físicas, como hambre. Pero no debes dudar de Jesús. Confía en Él. Él proveerá compasivamente para ti. Y con esto, estuve recordando hace unos días lo que un misionero me comentó sobre una experiencia que vivió con su familia. Esta familia misionera, al vivir completamente de ofrendas de las iglesias, en ocasiones viven al límite de sus necesidades. Y esto en parte es por algo triste. En algunas iglesias de México hay un mal hábito de que dicen de que van a apoyar a ciertos misioneros, se comprometen supuestamente a apoyar, pero con el paso del tiempo, dichas iglesias dejan de enviar ofrendas a los misioneros. Y esto claramente perjudica a los misioneros. Y esto era precisamente lo que le pasó a la familia misionera. Este misionero, a inicios de mes, va al banco, revisa su cuenta bancaria y él ve que tiene muy poco dinero. Él tenía el dinero suficiente para comprar comida para los próximos días. Así que pasaron los días y él vuelve al banco para ver su cuenta bancaria y él, con la sorpresa, se da cuenta de que tiene la misma cantidad de dinero. Pasaron los días y ese poco dinero se acabó y a su vez la comida en su casa. Y un día, a la hora de comer, la mujer le dice a su marido que no hay absolutamente nada para comer. Y este misionero junta a toda su familia, los reúne en la mesa, y ya que están en la mesa, él les pide que oren agradeciendo a Dios por la comida. Y sus hijos jóvenes estaban sorprendidos. Ellos le decían, pero papá, no tenemos comida. ¿Por qué vamos a agradecer por la comida si no tenemos absolutamente nada? El misionero volvió a insistirles y ellos oraron agradeciendo a Dios por la comida. Tiempo después de haber orado, una persona llamó al timbre de la casa. La mujer sale a ver quién era. Y era un hermano de la iglesia que les llevó comida. Dios había provisto compasivamente para esta familia. Dios es compasivo ante la necesidad humana y Dios provee según su voluntad. Y aquí quiero hacer una aclaración. En muchos casos la falta de comida es por el pecado. En realidad lo es. En muchos casos es por mala administración o por holgazanería. Pero no obstante, Dios puede proveer por compasión. Si tú estás aquí y te encuentras en esta situación, en esta condición, ora a Dios. Pide de su misericordia, de su compasión para que provea para ti y para tu familia. Dios compasivamente puede sorprenderte. Seguramente Dios no va a multiplicar el pan de tu casa. Seguramente Dios no va a multiplicar por 1000 el chorizo que tú tienes en el frigo.
pero Dios puede multiplicar las oportunidades de trabajo. Si antes tenías una sola oportunidad, Dios puede proveer en su soberanía otras 2 oportunidades laborales. Así que ora a Dios recordando la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Padre nuestro que estás en los cielos, danos hoy el pan de cada día. Esta oración es una oración que exalta a Dios por su carácter. Es una oración que reconoce que Dios está en el cielo y que tiene toda autoridad y poder. Es una oración humilde que depende absolutamente de su Creador. Es una oración que pide lo esencial para la vida. También, cuando ores a Dios, recuerda lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Los discípulos en este relato olvidaron lo que Dios ya había hecho, lo que Jesús había hecho cuando alimentó a los 5,000. Ya habían visto un milagro muy similar. Así que no dudes de Dios. No olvides lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Y no olvides lo que Dios ya ha hecho en la vida de otras personas. Dios ha dado muchas pruebas de su poder para que tú creas sin dudar. Solamente tienes que recordar lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Y para terminar, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué vas a hacer ante las pruebas indubitables de Jesús? Jesús ya ha obrado en tu vida. Jesús ya ha obrado en la vida de las personas que están en tu alrededor. Jesús ha demostrado su poder y su autoridad. No cierres tu corazón para ver las obras de Jesús. No seas como los fariseos. Ellos exigían pruebas personales de Jesús para creer. A pesar de que Jesús ya había probado su poder y autoridad. Si tú exiges pruebas personales a Dios, y aun y cuando tú tengas múltiples pruebas, si tienes un corazón cegado espiritualmente, no podrás ver las obras de Jesús. Por esto, primeramente, debes ser sensible a la voz del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que te muestra el carácter y la obra de Jesús. Es lo que hemos visto en estos pasajes. Jesús obra según su carácter. Cree en Jesús sin dudar, porque Él sana soberanamente. Cree en Jesús sin dudar, porque sacia compasivamente. Tú cree en Jesús sin dudar, porque Él ha dado pruebas de su poder. Porque Jesús ha dado pruebas de su poder. Tú debes confiar en Él sin dudar.